El Ministerio Evangelístico Los del Camino presenta su programa El Último Llamado. Programa conducido por la hermana Elsa Sosa. El Último Llamado será emitido por este medio todos los días jueves a las 10 horas. Sean todos bienvenidos y que Dios les bendiga. ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos nuevamente en este programa que se llama El Último Llamado para traerles palabra de Dios. En este día vamos a hablar acerca de los milagros de Jesucristo, que cuántos de nosotros estamos esperando un milagro del Señor. Quiero agradecer primeramente a todas las personas a los hermanos principalmente que están orando por este programa que sale cada semana para poder cada día jueves para poder estar trayendo y compartiendo todos los beneficios, las bendiciones, todo lo que Dios nos ha dado, que nos ha regalado. Entonces no podemos ser nosotros como cristianos egoístas y quedarnos para nosotros mismos todos esos regalos que Dios nos da. Queremos compartir para que también todas las personas que están necesitadas de un milagro en este tiempo, sea del tema que sea, del área que sea de su vida, pero para Dios todo es posible. No es que uno esté haciendo un remate de las cosas de Dios, no es que uno esté vendiendo las cosas de Dios porque son sagradas, no lo hacemos, pero sí compartimos para que la fe de todas las personas que creen que hay un Dios sea aumentada. Así como Dios hace salir el sol y aún la lluvia sobre todo el mundo, buenos y malos, justos e injustos, así también es la bendición de Dios para todos. Pero principalmente tenemos que creer. Así que cuando estemos desarrollando luego este tema, vamos a desarrollar esta palabra de Dios para su vida. Que Dios le bendiga. Bueno, como habíamos dicho que íbamos a hablar acerca de los milagros de Dios en la antigüedad, antes de que Jesucristo viniera a la tierra, pero también vamos a hablar de los milagros acontecidos a través de Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra, los milagros que hizo, y bueno, continúa haciéndolos todavía en estos días. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, es un libro, ahí hay una historia en el capítulo 5, en los días de Eliseo, lo que había sucedido, un milagro extraordinario, pero que requería de obediencia para poder recibirlo. Dice así la palabra del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe que por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo:
¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, el profeta, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, o sea, Eliseo el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abna y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron al general y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta Eliseo te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vemos en este pequeño fragmento de esta historia, real por supuesto, porque todo lo que está escrito en la palabra del Señor es verdadero, porque es palabra de Dios, que ha quedado grabado aquí en este libro llamado Biblia para que sea un testimonio vivo para todas las generaciones, hasta nuestros días, para que podamos creer en el poder de Dios. Pero vemos aquí que este hombre tenía pensamientos humanos como los tenemos nosotros, ¿no es cierto? A veces decimos, bueno, voy a ir a ver a una iglesia, voy a ver si el pastor me impone las manos o me hace una oración y me voy a sanar. Porque nosotros tenemos pensamientos humanos y vemos las cosas de esa manera como las veía este hombre. Pensaba que Eliseo iba a salir de su casa corriendo porque era el general y le iba a orar, iba a invocar el nombre de Jehová y él iba a ser sano. Pero sin embargo le mandó de parte de Dios que se sumerja en el río Jordán, que el río Jordán, según él los compara, no eran tan limpias las aguas, ¿no? Y aparte, si tenía lepra, tenía heridas en su carne, quizá en esas aguas contaminadas podía haber contraído una infección mucho más grande, porque él pensaba así humanamente. Pero ¿qué sucede? Que recién cuando él fue convencido por sus criados y se zambulle en el agua y obedeció, ahí sucedió el milagro, porque no era sumergirse una vez, era sumergirse 7 veces. Entonces vemos de qué manera Dios en formas tan extrañas muchas veces actúa y opera. Cuando Dios hace milagros en los seres humanos, no siempre los hace de la misma manera, de forma metódica, para todos iguales. Dios puede operar un milagro instantáneamente, ni bien uno le pide de corazón. Dios puede operar milagros mientras uno está en la iglesia, en una reunión común y corriente y no se lo espera, viene el pastor o un hermano o alguien, le ora e instantáneamente puede ser sanado. Como también Dios le puede decir, sí, vas a ser sano, no vas a morir, y a lo mejor pasan meses y meses y la circunstancia se empeora, ¿no es cierto? Y no se recibe la sanidad y uno comienza a dudar en ese momento. Puede llegar a dudar y decir, pero entonces lo que Dios me prometió, me dijo que me iba a sanar y me estoy muriendo, estoy cada día peor. Y gasto todo el dinero que tengo y los medicamentos vienen del exterior y son imposibles, no los puedo comprar. ¿Cuántas personas están en esa situación hoy? Pero Dios a su tiempo lo hace. ¿Por qué? Porque Dios espera un tiempo en nosotros para que nosotros recapacitemos.
que un milagro de parte de Dios no es algo que sea algo mágico. No es algo mágico. Detrás de un milagro hay un propósito de Dios para cada vida. Yo recuerdo cuando hace 26 años atrás tenía un cáncer fulminante de mamas y de útero, y yo recuerdo que cuando fui al médico me dio el diagnóstico y me mandó al psicólogo, a un montón de lugares, y no fui. Lo primero que hice fue correr a la iglesia, hablar con el pastor y le conté la situación. Me dijo el pastor, me dice el pastor, vamos a orar, hermana. Dice, vamos a orar, porque yo le digo, tengo ya el día lunes que internarme, no sé, me quieren operar, me van a hacer otros estudios más profundos, biopsias, etcétera, le digo. Pero he venido para que yo confío en el Señor y yo sé que Dios puede hacer un milagro en mi vida. Entonces el pastor oró, y estando un día en una reunión, el Señor a través de la boca del pastor me da una palabra y me dice que no iba a morir, sino que iba a ser sana. Y en el día que el pastor me da esa palabra, yo luego tuve que ir a hacerme la primer biopsia y ya de ahí no me pude levantar de la cama. Con hemorragias, delgada, sin apetito, dolor de hueso, me dolía todo. Por eso yo entiendo a las personas que padecen de cáncer. Me pongo en la piel de ellos porque yo lo viví. No lo puede contar alguien que no lo haya padecido. Y venían muchos pensamientos a mi mente, pensamientos de muerte, por supuesto. Pero yo estaba segura de que si me moría, mi alma iría con el Señor, porque para eso me había preparado. Y le decía al Señor, Señor, si tú quieres, sáname, pero si me quieres llevar, que se haga tu voluntad. Y lo único que pedí era por mi hija, que en ese entonces, año 2000, tenía 9 años. Era pequeña, era una nena, y bueno, clamaba al Señor y le decía, Señor, por mi hija te pido, dame años hasta que la vea grande, que se independice, y después sí, llévame. Y bueno, el Señor hace como Él quiere, ¿no es cierto? Pero yo tuve que humillar mi corazón delante de Él y reconocer y repetir sus promesas. Y cada noche le decía, Señor, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Lo dice tu palabra. Esas llagas que padeciste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario, que todavía están. El Señor está en el cielo, pero esas llagas todavía están con cicatrices viejas de 2000 años, porque todavía sigue sanando. Están vigentes, está todavía vigente la llaga de Cristo para sanar al enfermo. Y recuerdo que pasaban los meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses, yo iba empeorando. El médico estaba esperando que viniera el resultado de la segunda biopsia para poder ya operarme, extirparme lo que fueran tumores, órganos, lo que tuviera que extirpar. Y yo le había dicho al doctor, no, doctor, yo no voy a dejar que usted me corte de a pedacitos y me mande al cementerio de a poco, le dije. Yo confío que Dios me va a sanar. Creo en Él y no me voy a operar. Y si Dios no quiere que yo me sane, estoy preparada para partir con Él. Y el doctor me miraba y movía la cabeza, me decía, bueno, no sé, vamos a esperar ahora que vengan los resultados y después vemos, me decía. Bueno, y recuerdo que en el año 2000, el 1 de mayo, eran las 5 de la mañana, cuando estaba dormida y siento como una corriente eléctrica muy fuerte que sacudía mi cuerpo y un calor que era un calor, era fuego. Y veo como en visión las manos del Señor, la túnica blanca de sus manos, de sus mangas, pasaban frente a mí, me tocaban los senos y sacaban los tumores grandes, color grises. Yo cuando le explicaba al médico me abría los ojos porque decía, son tal cual. Y yo lo único que decía, porque claro, no aceptaba eso desconocido que me estaba sucediendo, y lo único que decía, no. Pero cuando yo digo que no, entonces el Señor me habla y me dice así, no tengas miedo, me dijo, no te va a doler,
ya está. Y cuando dijo ya está, yo me despierto, abrí los ojos. En esas 3 frases, no tengas miedo, no te va a doler, ya está. En esas 3 frases que fueron fracción de segundos, la enfermedad se fue. Abrí mis ojos, sentí mi cuerpo que hervía, parecía más que fiebre. Me coloco el termómetro y tenía menos de 35. O sea que no tenía temperatura, pero el fuego estaba en todo mi ser. Y cuando me levanto, me siento con una fuerza, me siento... Ay, no sé cómo explicarlo, no se puede explicar con palabras lo que uno sintió. Me sentí como que hubiera, en esa época tendría 42 años más o menos, pero me sentí como que tenía 15 años. Y me levanté y corrí a la casa de mi hermana, que es solamente cruzar un patio, y le digo a mi hermana, mira, me voy hasta el hospital a hablar con el doctor. Ella me vio que agarré la bicicleta, hacía 3 meses que estaba postrada, que no podía bajar ni la escalera, no me bajaba ni de la cama. Y me voy en bicicleta hasta el hospital. No me atendió nadie, por supuesto que era 1 de mayo. Pero días después continué yendo al hospital y cuando el doctor me ve, me llama y me dice, vení gordita, vení que tengo buenas noticias para vos. Y cuando entro al consultorio, el doctor tenía una planilla en su mano y me dice, mirá, dice, ya vinieron los resultados del laboratorio oncológico de Mar del Plata. Acá están los resultados, pero ¿sabés qué? Mirá lo que dice, curada, subrayado con un crayón indeleble color fluorescente verde, tal cual, decía la palabra curada. Miren la misericordia de Dios, que esos tejidos enfermos que me sacaron de mi cuerpo fueron al laboratorio y los días que tardaron en hacer el estudio y demás, Dios sanó hasta en el laboratorio esos tejidos enfermos para que no me vuelvan a torturar con otra biopsia, anestesia que me hace re mal. Miren la misericordia de Dios. Por eso yo, a mis años, estoy aquí, porque Dios me agregó años de vida, 26 años de vida. Y es más, cuando Él me sana me dijo, los muertos no pueden hablar, por lo tanto, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero vas a tener que contarle a este mundo que yo todavía estoy vivo, mi tumba está vacía, yo he resucitado, yo todavía sano y yo todavía quiero sanar y salvar este mundo. Pero se requería fe. Se requiere confesión con nuestros labios de creer que Dios puede todavía hacer milagros. Porque si dudamos, no nos sirve de nada. No nos sirve de nada si nosotros dudamos. Entonces, el Señor continúa, lo hizo en la antigüedad, lo hizo mientras Él estaba aquí en la tierra, haciendo milagros extraordinarios también. Sabemos que para Dios todo es posible. Y todo aquel, yo quiero animar a todo aquel que está escuchando esta grabación, que si Dios ha hecho algo con tu vida, que lo proclames a los 4 vientos. Que no seamos los cristianos de este tiempo, como me dijo a mí personalmente el Señor, me llamó que soy un perro mudo. Un perro mudo es aquel que no sirve ni para ladrar. ¿Para qué quiere usted un perro en su casa que ni ladra? Así lo dice la palabra del Señor. Nos llama y nos dice que los atalayas que debemos de anunciar el mensaje de Dios de salvación para este mundo, somos como perros mudos que no hablamos, que no contamos las maravillas y las glorias de Dios, porque la palabra del Señor fue escrita para que nosotros la comamos, la leamos, la vivamos y la pongamos por obra. Porque de qué me sirve yo, a mí, si leo la palabra del Señor, mucha gente dice, yo leí la Biblia 2 o 3 veces. Bueno, ¿la estás practicando? Al leer la Biblia 2 o 3 veces, ¿te quedó un poquitito de fe en el corazón? Es necesario que algo nos quede, algo retenga nuestro corazón. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, donde hay rumores de plagas, de pestes, de pandemias, de cuánta cosa que nos está el enemigo
tratando de destruir a esta sociedad, a esta humanidad que Dios creó. Pero el Señor quiere que nosotros seamos sus voceros, sus voceros. Y en este tiempo como nunca tenemos que correr todos los cristianos a hablar, todos los que tengan la posibilidad, en las plazas, a los vecinos, a los conocidos, cuando salga la conversación, cuando alguien tenga un problema y te lo cuente, tenés que decir algo, Dios tiene que haber hecho con tu vida para proclamarlo. Y si no lo ha hecho con tu vida, sabemos que Dios en la palabra del Señor también nos ha contado, nos ha dejado plasmada historias de cuando Jesús estaba aquí en la tierra y hacía también sanidades. Pero fíjense, vamos a estar mirando aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, donde dice que Jesús sana a un paralítico. Dice, Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de él, de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, es decir, poder, en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Miren, siempre va a haber gente que va a estar cuestionando, ¿no es cierto? Mucha gente va a cuestionar. Va a cuestionar el Evangelio de Cristo. Va a cuestionar cuando un alma se arrepiente de sus pecados y cambia de vida. Hay dos cosas muy fundamentales para que Dios obre en la vida de una persona y son la obediencia, como vimos ahí en el tema del general de Naamán, que obedeció y se metió al río aunque no quería, pero obedeció, y la santidad. ¿Santidad qué significa? Ser apartado del pecado, limpiado del pecado. Son dos requisitos fundamentales. Dios, por misericordia, puede sanar a una persona que todavía está en su vida de pecado. Pero ¿qué sucede? Después de que es sanado, a pesar de que tiene una vida de pecado, tiene que hacer lo que hizo este paralítico, porque Jesús hizo dos cosas en él. Lo levantó de su lecho, dejó la parálisis, pero también le perdonó los pecados. Y cuando Jesús perdonaba los pecados, a las personas siempre les decía, vete en paz y no peques más. Porque no es la sangre de Jesucristo la cual limpia el pecado, sí limpia el pecado, pero no es un detergente. La sangre de Cristo no es a la cual nosotros cada vez que pequemos vamos a decir, bueno, total vengo, me arrepiento, pido perdón y la sangre de Cristo que derramó en la cruz me va a lavar el pecado. No, no podemos jugar con eso. No podemos jugar con eso porque mientras estamos en ese jueguito nos puede sorprender la muerte. Y si nos sorprende en ese estado, ay de nosotros. Ay de nosotros, estamos pendiendo de un hilo. En este tiempo, en la sociedad donde hay guerras, donde hay amenazas de bombas nucleares y cuantas cosas peligrosas que pueden llegar aún hasta nuestro país.
No pensemos que porque estamos lejos de donde está la guerra estamos libres, no. Hay muchas cosas feas, los temporales, las tormentas, el rugido del mar y de las olas, las tempestades, los tsunamis, los tornados, que en un minuto arranca una casa, aplasta las viviendas, aplasta a la gente. No estamos exentos de morir. A veces cuando vemos temporales afuera, que no podemos ni salir de nuestra casa, es como que decimos, si saco la mano por la ventana estoy tocando la muerte afuera, mejor me quedo en mi casa. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos de creerle a Dios, tiempos de creer que Jesucristo no vino a este mundo a padecer en vano. Él vino porque nos amó y vino por todos para que nosotros tengamos esos 3 beneficios, que son la salvación de nuestra alma para poder ir al cielo, la sanidad de nuestro cuerpo para que vivamos una vida plena y también la liberación de los demonios. También la liberación de los demonios. Ahora ha salido por ahí un tema que está rodando, que las naves espaciales, que demonios y cosas. No tenemos que tener miedo, porque Jesucristo nos libertó de todas esas cosas. Así que la palabra del Señor es tremenda cuando la ponemos por obra, cuando le creemos a Dios, vamos a recibir. Pero no nos olvidemos de entregar nuestra vida en santidad para Él. Va a costar, sí nos cuesta, no es de la noche a la mañana. Cuando uno se convierte, yo en mi caso me convertí cuando era joven, tenía 27 años, cuanto más uno luchaba con las cosas de la carne, pero de a poco uno fue despojándose, no es de la noche a la mañana. Pero Dios te dice, no esperes a estar bien. Hay gente que dice, no, yo cuando deje los vicios, yo cuando deje esto, cuando deje lo otro, las cositas que tengo por ahí escondidas, cuando deje todo, ahí voy a venir a Dios. No, hay que venir como estamos. Mire, el paralítico vino, lo trajeron en andas, como estaba, pero Jesús lo levantó y le dio vida. Así tenemos que venir hecho pedazo, como decimos muchas veces, destrozado venimos, pero el Señor nos restaura. Vení como está tu vida hoy y recibí a Cristo Jesús. Recibilo en tu corazón y créele. Espero que este testimonio y la palabra del Señor, por sobre todo, aumente tu fe en este tiempo. Si has estado meditando en esto que has escuchado, me gustaría poder invitarte a buscar a Dios en estos tiempos difíciles. Miren, no es fácil estar frente a una cámara, sobre todo nosotros que somos personas mayores nos cuesta, porque bueno, no hacemos las cosas con toda la digamos, todo lo que tienen los jóvenes que entienden de la tecnología y que hacen las cosas todo rapidito. Nosotros andamos más lentos, los abuelos, bisabuelas, yo en mi caso, pero no es fácil. Pero cuando Dios nos manda, nosotros nos tenemos que poner. Tampoco es fácil pararse en una plaza a voz en cuello a alertarle a la gente todas las cosas que están viniendo a esta tierra y que hay un Dios que nos ama a todos y nos quiere librar. No es fácil, porque no todo el mundo piensa igual, ni tampoco nosotros con hacer un programa como este queremos imponer que todo el mundo piense igual, porque Dios a todos nos ha dado libre albedrío. Podemos pensar y elegir, ¿no es cierto? Pero la palabra del Señor dice que el sabio elige el buen camino. Entonces, seamos sabios y decir, bueno, sí, a ver, no perdemos nada. A ver, yo escuché una vuelta un ejemplo que alguien dijo, si me muero y del otro lado no hay nada, no hay ni cielo ni hay infierno, no hay nada, ¿qué pierdo aquí en la tierra? No pierdo nada. No he perdido nada. Al contrario, miren, he ganado salud.
Me gané 26 años de vida y de salud, ¿me entiende? Eso gané. Pero si esas personas que dicen, no, yo no creo que haya un cielo, no creo que haya nada después de que uno se muere. Bueno, ¿y qué sucede si esa persona que se dice ser agnóstico, ateo, que no cree directamente y muere? Y esa persona se encuentra luego, por no haber creído, en un lugar de tormento, del cual no se puede salir, ni patalear, ni gritar, ni chillar, porque ya la advertencia está ahora, acá. Esa persona sí perdió mucho, porque perdió la eternidad. Nuestra vida acá en la tierra pueden ser, como dice la Biblia, de 70, 80, 90 años, algunos 100, 100 y algo pueden vivir. Que así todos 100 años, la vida pasa tan rápido que es muy breve, es un paseo por la tierra. Pero después de que nos morimos, aquello es eterno, es para siempre. Ahí no hay regreso, ahí no hay un decir, no, ahora sí voy a hacer las cosas bien. Ahora sí quiero volver a la tierra, entregar todos mis bienes y todo lo que sea por un minuto para arrepentirme. No, ya no está esa oportunidad. Por eso el Señor Jesucristo llora. En los cielos llora cada vez que un alma muere sin Cristo. ¿Cuántas veces gente joven en un accidente de automóvil o de moto o qué sé yo, fueron al mar a nadar y les pasó algo y perecieron, y esa vida un día escuchó este mensaje y lo rechazó, no lo aceptó en su corazón y se perdió? Qué triste. Por eso este programa que el Señor me ha mandado a hacer no es para convencer a nadie ni para llenar ninguna iglesia, pero sí para hacer responsable al que oye la verdad, hacer responsable a aquella persona que algún día estará delante del trono de Dios y estará gritando y diciendo, no, lo que pasa es que a mí nadie me habló. Y el Señor le diga, no, ¿cómo que nadie te habló? ¿Te acordás cuando estabas en el celular con insomnio y justo encontraste ahí una ancianita que te estaba hablando de este tema y vos dijiste, que voy a escuchar esto, qué aburrido, esto no es para mí, soy joven? Dios te lo va a recordar. Entonces nadie va a tener excusa de que nunca escuchó el último llamado de Dios. Así se llama este programa, el último llamado. Ese es el propósito por el cual estoy trayéndote esta bendición, ¿sí?, para tu vida. Así que bueno, vamos a estar concluyendo y quisiera hacer una oración por tu vida hoy. Padre amado, en el nombre de Jesús, mira, Dios mío, te pido por cada persona que ha oído, Señor, este mensaje. Tú eres tan real y verdadero que estarás trayendo, Señor, a su corazón, Dios mío, el deseo de buscarte. A lo mejor otros de ponerte a prueba para ver si es cierto que tú existes y que eres real. Y yo sé que tú lo vas a hacer, Señor, porque detrás de esta voz de alerta hay gente que está orando. Hay mucha gente que está orando y a diario oramos para que los corazones sean salvos, tocados por tu poder. Porque no es mi elocuencia, Señor, sino que es la palabra tuya, que es como espada de doble filo que tiene que penetrar en los corazones, y es tu Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Bendice esta audiencia, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Hoy pudimos escuchar una preciosa enseñanza bíblica. Fue un momento de bendición para nuestras vidas. Este programa es auspiciado por el Ministerio Evangelístico Los del Camino. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario y por el mismo medio. Que Dios les bendiga.